El estigma se asocia al silencio, a la vergüenza y a la culpa. Implica que de ciertas cosas, de ciertos eventos que pueden suceder a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas, el mensaje social implica que no se debe de hablar, que asociado a la culpa y asociado a la vergüenza. Nosotros empezamos trabajando en el espacio escolar y específicamente en ambientes marginados, colonias de bajos recursos económicos, en donde pensábamos que era más importante trabajar con los adolescentes porque había un aumento en embarazos no planificados. Los derechos sexuales y reproductivos no se negocian, ¿no? Es algo a lo que tenemos derecho y deberíamos de acceder a ellos de una manera natural. Y en ese sentido, me da mucho gusto que estos temas se estén tratando y se estén visibilizando y se estén socializando con sus papás, con los maestros, con las autoridades y entre ustedes también. Y una de las cosas más claras que yo identifiqué fue la cantidad de estereotipos, de prejuicios, de enjuiciamiento del otro, ¿no? De crítica al otro por todo y por nada. Sí, es complicado hablar de sexualidad, entonces es complicado hablar de derechos sexuales y reproductivos y por ende es complicado hablar del tema del aborto. Entonces fue algo también complicado. Y también quisimos hacer un puente con los servicios de salud para que también nos apoyaran todos los prestadores de servicios de salud cercanos a esas escuelas, pudieran ser más sensibles al tema y poder ampliar el acceso del aborto a estas mujeres. Porque hay muchos chavos que es de nuestra edad que no saben nada sobre estos temas y por lo mismo sufren abusos, sufren señalamientos. A las jóvenes y a los jóvenes como que no hay un espacio en donde ellos puedan expresar, preguntar, pues alzar la mano y decir, oye, yo quiero saber de esto, ¿no? Y cuando lo hacen son estigmatizados. Pero ¿qué tal si el día de mañana pasa algo y salgo embarazada? Entonces no es tanto de que me vaya a arruinar la vida, sino que voy a tener que tener una pausa para dedicarme a mi hijo, tenerle una educación bien, y entonces es como que esos planes de largo plazo ya no se van a poder hacer. El tema del aborto yo creo que es algo que se había estado platicando, pero muy por debajo del agua. Ya haciendo recuento de eso, yo creo que yo me di cuenta y en esta parte de cuestionarme las cosas, yo dije, ¿y por qué no lo hablan directamente? Si ahí está, ¿por qué no se habla? Y creo yo que tenemos que terminar con esos paradigmas porque de verdad he aprendido así cosas que yo digo, no, eso es increíble, es ilógico de verdad. La forma en cómo vivimos. Te falta conocer que no es suficiente a veces con la información que te da la escuela como tal, la que te dan en tu casa también como tal. Entonces empezamos a trabajar haciendo estos talleres para formar promotores en las escuelas, pero al principio empezamos a trabajar el tema de aborto muy directamente. Vimos barreras porque en realidad el tema del aborto es difícil, de entrada es difícil que lo acepten las personas, a veces pues prefieren no hablar de ello y pensábamos que deberíamos de trabajarlo de una manera un poco más fluida, es decir, tendríamos que hablar sobre otros temas relacionados con la sexualidad, pero que también son tabús y resolviendo estos tabús o ir aligerando este tema para que al final pudiéramos hablar de una manera más fluida, más, digamos, natural sobre el aborto. Y lo que yo me estoy dedicando a hacer en este momento es a coordinar acciones comunitarias respecto al programa de estigma, del proyecto de estigma que se está haciendo, que se está implementando en DF, en Guanajuato y en Estado de México. Nos encontramos a la Asociación Civil IPAS, lo platicamos y entonces nos dimos cuenta que las ideas son las mismas, que el apoyo hacia los jóvenes es grande y sobre todo a la parte de la sexualidad, que para ellos es una parte muy importante. En algunas pláticas que teníamos ellos nos decían que cuando las chicas se embarazan ven truncado su esfuerzo.
empezamos a trabajar el tema de embarazos no planeados, sobre todo en adolescentes. Empezamos a trabajar ese tema. Entonces viene Ale como promotora y les da esta plática, temas sobre sexualidad y sobre género. Es conectar con mujeres para, al final de cuentas, construir un mundo más humano, ¿no? Un mundo más respetuoso, un mundo entre mujeres más sororarias, más conscientes, más autovaluadas. Por eso es importante para IPAS romper el silencio, combatir el estigma asociado en especial a la atención al aborto, asociado a la atención a un embarazo no deseados, para que esta atención y esta opción para las mujeres sea una opción legítima, sea una opción legal. Trabajamos para que también sea una opción legal, pero sea sobre todo una opción éticamente, socialmente aceptada. Y una parte importantísima de este proyecto es que no solo les decimos cómo son los derechos, partimos desde cero, desde el tema de conocerte, reconocerte, saber quién eres. Y entonces los chicos de Naranja, que son los chicos de IPAS, esos chicos se acercaron con nosotros, se organizaron entre ellos porque es un trabajo de ellos, y entonces empezaron a generar este tipo de espacios donde podían discutir o están discutiendo ya estas propuestas. Pero ahora que estoy con IPAS, te amplias, tienes un campo infinito de saber cómo son las cosas en realidad, cuáles son tus derechos, cuáles los que sí, cuáles no. Con eso. Con mis otros hermanitos siempre les digo, si tienen alguna duda, mejor pregúntenmelo, y si yo lo sé, se los hago saber a ustedes. Si no, lo investigamos entre los dos y ya nos resolvemos la duda ambos. Con mis amigos igual, luego tienen dudas o no saben qué hacer y pues me piden ayuda a mí y yo les ayudo con una información que yo sé. El trato también que la asociación les dio a los chicos de la preparatoria los hizo sentir muy acogidos. Este proyecto, uno de sus principales objetivos es empoderar a estas jóvenes y a estos jóvenes que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que nosotros al compartir esa información estamos informando también a los chavos sobre los riesgos que tienen ante la sociedad si no saben sobre su sexualidad. Hay unos jóvenes que la verdad dicen que no la necesitan, pero se acercan a pedirnos información. Pero entonces te puedes acercar con la gente que también está en una situación a lo mejor de vulnerabilidad o que tiene la disposición, porque ya se lo ha cuestionado, pero tiene miedo de levantar la mano y decir, ¿qué onda?, de preguntar. Como que uno se queda así como con la espinita de que quiere aclarar más dudas, quiere saber más y no estar en la ignorancia más que nada. Entonces, llegó Ale, nos invitó y ya nos dijo los días, en dónde iba a ser y todo. Nosotros podríamos proporcionarles sobre sus derechos reproductivos. Es su cuerpo, es su salud y es su decisión. Eso es lo que nosotros podemos informarle, para que ella tome las decisiones. Ya si ella quiere tomar la decisión que quiera, ya es su asunto, pero eso la informaríamos. El que los chicos hayan desarrollado esta habilidad de poder hablar entre iguales, creo que se rompe el hielo. No es lo mismo que hable una persona como yo, adulta, a que se hablen entre ellos, porque ellos se comunican, hablan el mismo idioma. Más que nada viene siendo la confianza, yo creo, y sí me gustaría para aclarar más dudas que como yo tengo, como mis compañeros también tengan. Como somos de la edad y tenemos casi las mismas ideas, pues yo creo que al decírselo a nosotros, ellos se sienten en confianza y empiezan a hablar sobre los temas, no como forma de morbo, sino ya como educativo, ya lo toman bien en cuenta para evitar riesgos.
Ellos se sienten tan contentos con lo que saben, se sienten tan empoderados de poder tomar decisiones que quieren compartirlo, que quieren seguir reproduciendo esto. Y tengo la suficiente información como para poder cuidarme y como para poder, si en algún futuro llego a tener hijos, para poder traspasarles información a mis hijos. Las personas creen que tienes derecho, saben que tienes derecho, pero no lo dicen por el estigma de qué es lo que les van a decir. Pero ya si ven entonces que hay respuesta de otras personas, eso los tranquiliza. Creo que eso es lo que está aportando este proyecto, el retomar las necesidades del otro y el reflejarme en esas necesidades y decir, sí se puede porque lo vamos a analizar y vas a ver que tú al final me vas a decir, sí se puede, porque sí hemos podido. Me fascinó, yo tenía otro concepto de la vida, otro concepto muy diferente de cómo debería de ser una relación de mi persona hacia otras personas, de los demás hacia mí. Y yo creo que se requiere mucha sensibilización. Aunque te digo, pueda sonar repetitivo, pero la sensibilización dentro de la prevención es algo fundamental. Yo creo que para mí, independientemente de, yo espero que siga este proyecto, que sigamos trabajando en coordinación, pero desde mi persona yo lo estoy haciendo en todas mis áreas de trabajo. Creo que vamos a tener impacto no solo en el tema del aborto, sino en otros temas relacionados, ¿no? En donde también pues tiene que ver con la violencia de pareja, o sea, yo no puedo imponerte a hacer algo que tú no quieras. Entonces creo que es un proyecto que inició trabajando el tema del aborto, pero que creo que tiene impacto en otras esferas de la vida de los jóvenes que están en las escuelas. Atreverse a ser congruentes, a platicar de estos temas, a involucrarse en los temas, hablar sin prejuicios, a conocer, porque no puedes hablar de lo que no conoces. Entonces, a identificar, a cuestionar. Me gustaría para el futuro que más personas se adentraran sobre qué son sus derechos sexuales reproductivos. Realmente creo que la mayoría no sabe, ni siquiera sabe que son sus derechos. Pues yo busco una sociedad justamente así, informada, libre y respetuosa, ¿no? Que pueda ejercer una sexualidad en todo lo que tiene que ver, en decisiones, en convivencia, en dinámicas familiares. Si pones un espacio donde las personas se sientan cómodas sin ser juzgadas precisamente, sin este estigma y sin este prejuicio, pueden ser ellas. Tengo herramientas necesarias para educar a mis hijos, seguir educándolos, porque es muy importante esto, mucho. Tú decides, aquí está la información. Yo me quedo con eso, con el sí se puede, siempre y cuando lleguemos con la conducta, con las palabras, con el respeto y, sobre todo, nuestro estandarte de los derechos. Estoy muy agradecida con las mujeres, con cada uno de los agentes que tuvo que ver en este proceso, con los que nos movimos, que nos abrieron un espacio, porque esto es así, esto es una red. Muchas gracias porque no nos dejaron caer en esa ignorancia y pues ya sabemos más de todo, o sea, ya sabemos cómo enfrentar las cosas, por decirlo así. Por eso es tan importante trabajar para vencer las barreras generadas por el estigma en todos los sentidos, en la mujer, en la comunidad, en la familia y entre la comunidad de prestadores de servicio. Muchas gracias.